Esto es Sherezades, un podcast de literatura hecha por mujeres y comentado por mujeres. En esta ocasión tenemos para ustedes el cuento envenenado de Rosario Ferré, un cuento que habla de las diferentes perspectivas que todos podemos tener de una historia. Va, salí. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, Adri, muy bien, muy contenta de este intento más por nuestro 10º episodio. Ya les contaremos qué ocurre con este 10º episodio de esta primera temporada. ¿Cómo Ay, estás tú? pues sí, bien, la verdad medio cansada, no he podido dormir bien por el calor, no sé ustedes chicos cómo anden, pero la verdad es que qué horror, ¿eh? Qué horror, no puedo dormir hasta las 4, hasta que baja el calor me deja dormir. Entonces ando medio desvelada y la verdad espero que esto funcione porque hemos grabado esto, esta es la tercera vez que lo grabamos, entonces de verdad espero que ya salga porque no sé qué le pasa al Anchor, así que bueno. Hoy vamos a hablar de Rosario Ferré, que es una escritora Así es. puertorriqueña. Y bueno, pues como ella venía de una familia adinerada, tuvo la oportunidad de estudiar desde los 13 años hasta la Universidad de los Estados Unidos y empezó a escribir a los 14 años, ¿no? Como todas estas genias de las que estamos hablando, para un periódico puertorriqueño que se llamó El Nuevo Día. Ella regresa a Puerto Rico para estudiar su maestría en la Universidad de Puerto Rico, pero pues después va a regresar a los Estados Unidos como profesora invitada y también para obtener doctorados allá, en Gringolandia. Y funda la revista Zona de Descarga y Carga junto con su prima Olga Nola. Y pues lo padre de esta revista es que ellas se dedicaban a publicar a nuevos autores, cosa que ahorita se debería de hacer, ¿no? Pero bueno, es que apenas estaba hablando con unos compañeros de una clase sobre el libro del miedo a los animales de Enrique Cernas, si tienen la oportunidad de leerlo, librazo. ¿Tú ya lo leíste, Liz? ¿Sí? ¿No? Bueno, No, léelo, no lo he leído. léelo, te va a recordar muchos momentos de tu vida, de lo que es toda esta industria literaria tan manipulable por personas que deciden quién sí se lee y quién no se lee, ¿no? Entonces, por eso me agrada esta propuesta de la revista, eh, porque pues publicaban nuevos autores y promovían también ideas del movimiento independentista. Y aunque Ferré cuando era joven pues era partidaria de que Puerto Rico fuera independiente, perdón, pues su papá no, o sea, su papá decía, no, ¿cómo crees? Hay que pelear por la estadidad de Puerto Rico y bueno, pues ella ya creció y dijo, bueno, creo que mi papá tiene razón. En cuanto a concursos, en el 74 gana el concurso de cuentos del Ateneo puertorriqueño, en el 92 gana el de la Feria del Libro de Frankfurt, en el 97 recibe un doctorado honorario de la Universidad de Brown y en el 2009 recibe una medalla en la categoría de literatura en los premios nacionales de cultura del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y esta mujer pues tiene novela, tiene ensayo, tiene cuentos, por supuesto, tiene poemas y también escribió la biografía de su padre, lo cual es súper interesante para el episodio que les tenemos el día de hoy, porque también toca mucho el tema de la historia de un padre y su hija. Y bueno, pues vámonos con el cuentito que se llama El cuento envenenado. Vamos una vez más con el cuento envenenado. Una vez Es más. que de verdad, amigues, ha sido como 3 veces este episodio. Pues el cuento envenenado, yo creo que una buena idea para que se lo imaginen es cinematográfico de alguna manera, ¿no? En el sentido que hay varias imágenes superpuestas y de alguna manera tú como lector o espectador parece que estás afuera viendo varias escenas, ¿no? Parecería que es una trama sencilla porque en realidad hay 3 personajes importantes, ¿no? Rosaura, Rosa, Lorenzo, de entrada, y hay uno que ahora que lo pienso es igual de importante, el narrador, ¿no? Que es la persona que nos deja abrir o no abrir, que saber, que no saber. Hace unos episodios justamente comentábamos que algunas personas consideran que hay hasta 4 o 5 narradores, ¿no? En este cuento, ¿no? Entonces es muy interesante la manera en que se teje. A grosso modo, inicia como
como vi el cuento de hadas, yo me acordaba de Shrek, así, en un país maravilloso, así, y después llega el cambio, ¿no? Uh-huh. Hay una chica que le encanta leer y que está ensimismada ahí con sus cuentos de hadas en una casa que fue muy rica, pero que ya se está cayendo, y de repente entra a escena una mujer, la madrastra, ¿no? Y hasta ahí sigue pareciendo cuento de hadas. Pero lo interesante del cuento es que la madrastra le da un giro al decirle al narrador, a ver, chao, así no fueron las cosas. Así como estás contando la historia de esta niña que está leyendo los libros y demás, te voy a hacer algunas aclaraciones. Bueno, me voy a regresar un poco en la historia. Nada, resulta que el papá de esta niña, pues, es un hombre que había estado casado. Inicialmente, pues, muere la primera esposa, se casa con una segunda mujer y, bueno, parecía que tenía tierras, que tenía un poco de dinero, pero el cuento insinúa que hay cierta crisis y que la familia se niega a aceptar pues que no hay dinero, que no hay varo tal cual, ¿no? Entonces, cuando llega el segundo matrimonio y por lo tanto la madrastra, pues de alguna manera se confronta, ¿no? Como esta manera de vivir de la primera familia con que la madrastra dice, bueno, no tenemos, hay que empezar a vender las cosas, ¿no? O hay que empezar a trabajar, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Bueno, y entonces, a medida que nosotros como lectores estamos leyendo, nos damos cuenta que esta madrastra empieza a decirle al narrador, así no fueron las cosas, por supuesto que no. Te voy a hacer la aclaración de algunos puntos, ¿no? Y entonces el cuento empieza a intercalarse, ¿no? Entre una primera historia y todas las aclaraciones que va haciendo esta mujer, ¿no? El cuento plantea justamente como a una madrastra interesada, como de pocos modales, ratera, si lo quieren pensar así, ¿no? Porque pues agarraba las cosas de la casa y las vendía, ¿no? Y cuando ella tiene la oportunidad de hacer aclaraciones, dice, bueno, pero deberían de acordarse que la única que trabaja en la casa para tener dinero soy yo. Ella se empleaba como modista de alguna manera, ¿no? Tiene un lugar que se llama El Alza de la Bastilla. A mí me pareció curioso en esta relectura del cuento, al final mencionaré porque entonces es una mujer que toda su vida se ha dedicado a hacer vestidos para las señoras del pueblo, para la esposa del presidente municipal, y pues ella sí ha trabajado, versus Lorenzo y su hija, que realmente pues han vivido como de las regalías o de esto, pues de esta herencia que se ha ido acabando o que ya no es, ¿no? En el cuento. Y bueno, la madrastra en esta oportunidad que tiene también menciona, bueno, y esta niña, ¿no? Ya es una señorita, es una mujer y no quiere trabajar, ¿no? Esa es la realidad. Y aquí el plot twist es que nosotros como lectores nos damos cuenta que el libro que está leyendo esta madrastra es a la vez el mismo cuento que nosotros estamos leyendo. Por ahí hay unas insinuaciones al inicio, creo que me siento un poco mareada, me siento un poco mal, pero seguro ha de ser el velorio de mi marido, ¿no? Que en este momento está aconteciendo. Voy a seguir leyendo este libro, ¿no? Y pues nada, hacia el final de cuentas, al final del cuento, se insinúa que esta madrastra ha leído un libro envenenado, que a su vez era propiedad de esta niña que le gustaba leer el cuento de hadas, y que muere leyéndolo, ¿no? Y no sabemos qué fue lo que pasó con esta mujer. A mí me parece que la historia en sí parece sencilla, pero lo que va armando Rosario Ferrer es interesante para la literatura. En primera instancia, porque algo que es un cuento de hadas, que parecería tan canónico, hace rato que lo mencionabas, Adri, tan estable, tan incambiable, bueno, ella decide darle la vuelta y permitirle a un personaje que parecería el malvado o el antagonista, le da voz, le permite tener también una perspectiva para que tú como lector pues, tengas el 360 y un poco también
pongas en duda ese artificio de lo literario, ¿no? De si será cierto eso que cuentan los cuentos de hadas, ¿no? Eh, y por otro lado, a mí me parece que la autora también ha de estar proponiendo de alguna forma por ahí alguna crítica social. No sé por qué tuve estas vibes en esta lectura, porque por un lado está una familia rancia, aristócrata rancia, que ya casi no tiene dinero, y por el otro lado esta mujer que dice, yo he trabajado toda mi vida, ¿no? ¿Y cómo es posible que lo que se quede para la historia no sea mi perspectiva, ¿no? La perspectiva de lo no canónico. Y tiene esta empresa de modas que se llama El Alza de la Bastilla, ¿no? Y entonces yo dije, pues sí, ¿no? De alguna manera que no es alusivo como a la toma de la Bastilla, ¿no? A la toma de las clases menos privilegiadas por su voz. Pero bueno, eso fue como el debraye que me hice en esta relectura para... Hasta sentí como si leyera otro cuento, que no fue el que comentamos hace 3 semanas, ¿no? Hemos dicho hacerlo, te lo juro. Y bueno, más o menos este es como el resumen, entonces vamos a comentarlo un poquito. ¿Qué te pareció, Adri, a ti? Pues a mí se me hizo muy interesante porque a mí me encantan, algo que disfruto muchísimo de la literatura hoy en día son las reescrituras. Les cuento un poquito de esto. Una reescritura, pues como lo dice su nombre, es volver a escribir una historia. Pero esas reescrituras pues vienen desde la perspectiva casi siempre de otro personaje, ¿no? Un ejemplo que les puedo poner muy claro pues son las producciones estas que Disney ha sacado de unos años para acá como Maléfica, ¿no? O sea, vamos a conocer la historia a través del villano, ¿no? Así entre comillas. Y a mí me gustan mucho porque, híjole, porque la verdad es que ¿qué es la realidad? ¿No? O sea, la realidad es un conjunto de conjeturas que se hace una persona y es privada, ¿no? Pero en realidad cuando se las expones al otro, pues te das cuenta que la realidad del otro es diferente a la tuya. Así que a mí se me hace muy interesante cómo podemos vivir un mismo hecho, estar en un mismo lugar, en un mismo tiempo y, y vivir las cosas de forma diferente, ¿no? Eso se me hace muy interesante. Además de las reescrituras, disfruto bastante de los paratextos. Los paratextos son las partes que rodean al texto, por ejemplo, el título, los epígrafes, las notas al pie, etcétera. Y siento que como que este cuento incluye una especie de paratextos en la narración, porque está contando la historia y la madrastra Rosa entra, ¿no? Entra su voz ahí y se pone a discutir un poquito con el narrador y justo lo que tú dices, no, ¿qué crees que las cosas no pasan así, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante el texto porque es estar leyendo las diferentes perspectivas, ¿no? Y no es un texto anotado, muchachos, o sea, es un texto así de narración fluida, ¿no? Entonces sí parece un poco complicado al inicio porque los cambios de narrador, pues sí implican pues una lectura consciente, ¿no? Y una lectura activa por parte del lector. Entonces, estas tres cosas que se están haciendo en este cuento, que es la reescritura, la inclusión de paratextos en la narración y además la participación del lector, son cosas que yo disfruto bastante, ¿no? A manera técnica. Y bueno, de otro tema, algo que me lleva mucho al título, esto del cuento envenenado, que ya le he comentado a Alice, es la tercera vez que se lo comento, ¿no? Pero la primera a ustedes, es que es como si Ferré nos estuviera diciendo, oye, aguas con lo que lees. Ten cuidado con lo que lees y cuestiona todo lo que estás leyendo. ¿Por qué? Pues porque no todo puede ser así, ¿no? ¿Quién te cuenta la historia? Y yo creo que eso es algo que podemos ver, pues, por ejemplo, en la crónica americana, ¿no? ¿Quién cuenta la crónica americana? Bueno, hombre, pues se llama americana, pero ¿qué crees que te la cuentan los españoles, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención ese tema también. Bueno, voy a meter un poquito, un dato curioso. Hay una obra, bueno, es un musical nuevo que se llama Malinche, está puesto en Madrid, pero ojalá lo trajeran a México algún día, aunque no lo sé muy bien porque la verdad es que hay un documental en Netflix que ustedes pueden ver, se llama De cómo se hizo Malinche,
Y la verdad es que es impresionante y este productor tiene contratados a grandes artistas, entre ellos quien musicaliza esta obra es Hans Zimmer, que pues quien ha visto El Caballero de la Noche, Gladiador, Inception, pues sabe de qué estamos hablando, ¿no? De ese soundtrack tan maravilloso. Pero la verdad es que cuando vi la obra, pues se llama Malinche y Malinche sale como 5 minutos y habla como dos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que si viniera a México, para nosotros los mexicanos sería como, ay, güey, me estás contando la misma historia que ya me contaron. O sea, realmente no me estás contando la otra perspectiva, ¿no? Entonces, qué difícil es tener las otras perspectivas, ¿no? O sea, también es, digo, sí, lo entiendo perfectamente, pero también hay que cuestionarnos, ¿quién nos cuenta la historia? Y creo que Rosario Ferré hace eso en su cuento, y además me parece súper interesante que la chica se llame Rosaura, que la mamá se llame, bueno, la madrastra se llame Rosa, y que lo escriba Rosario, ¿no? Es una forma también de decirte, oye, pues es que si hasta yo mismo tengo muchas perspectivas, si hasta yo mismo tengo varias verdades de lo que he vivido, pues imagínate el otro, ¿no? Y a lo mejor llegamos un poquito después a Lacan con esto de la imposibilidad de la comunicación, ¿no? O sea, realmente qué nos estamos comunicando y qué está entendiendo el otro de lo que nos está comunicando. Pero bueno, metiéndonos al texto, para mí es clara la propuesta de el cuento envenenado, la literatura envenenada, la historia envenenada, y que te envenena también a ti como envenenó a Rosa y la mató, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está matando tus ideas? ¿Qué tanto está matando tu criterio? Aquello que estás leyendo, ¿no? Si es que no lo cuestionas. Entonces, bueno, creo que tiene mucho de dónde sacar, a pesar de ser una historia, pues como trama bastante sosa, ¿no? Sí, lo parecería como en primera instancia. Y yo creo que estos ejemplos que diste me parecen buenísimos para ilustrar el texto, porque efectivamente hablando como de reescrituras o relecturas, es un cuento retador para leerlo, ¿no? O sea, yo creo que sí, es como, ah, caray, otra vez, ¿no? Para saber quién es el que está tomando la voz y desde qué perspectiva en el cuento lo está tomando y después cómo tú lo puedes interpretar, ¿no? Es curioso. ¿Y sabes qué pensaba? Que siendo el tercer capítulo sobre Rosario Ferré para nosotras, también implica de alguna manera una reescritura y una relectura, ¿no? De lo que hemos comentado del cuento, porque creo que han salido distintas asociaciones y no todas se han repetido, ¿no? Entonces eso habla también como de este potencial que sigue teniendo la literatura, pues para emanar posibilidades y tejer ideas, ¿no? Pero lo que me gusta es cómo lo aterrizas bien a la propuesta de Ferré, ¿no? Aún cuando estoy utilizando el instrumento de la literatura y estoy agarrando la pluma y estoy hablando desde la literatura, pues estoy haciéndole un llamado al lector, ¿no? Como no te creas todo lo que estás leyendo, porque esto también es un artificio. Acuérdate que es un artificio, ¿no? Que eso es como por eso creo que me emocionó mucho el cuento en la primera lectura, porque es un cuento que habla sobre la misma ambivalencia de este mecanismo, ¿no? Que puede ser muy poderoso, pero también puede ser quijotesco y puede enloquecerte, o puede engañarte, o puede ser parcial, como lo que decías con la Malinche. Y también puede darle voz a las personas que no lo tienen, ¿no? Como en el caso de esta madrastra o de Maléfica, ¿no? Entonces, pues me gusta que terminemos con este cuento. Sí. Bueno, chicos, si no sale, ya le voy a dar de tener grabación. Y si no sale, es porque de verdad este es un cuento envenenado y nos está envenenando el podcast. El alma. Y el alma, porque de verdad una cuarta vez ya no lo vamos a hacer. Ni modo. Nos vemos. Cambiaremos de autor. Cambiaremos. Nos veremos la próxima semana. Saludos. Y en la siguiente noche de estas 1000 comenzaremos nuestra siguiente temporada de teatro y compartiremos con ustedes Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud de Sabina Berman.